Camina, estarás bien, rugió mi padre mientras me acurrucaba de dolor. Mi hermano dijo, ella hace esto para dar lástima. Incluso mi madre dijo, hará cualquier cosa para arruinar un fin de semana tranquilo. Pero cuando perdí el conocimiento y el paramédico hizo una tomografía, ella se volvió hacia ellos y dijo, mejor llama a un abogado, porque la resonancia reveló. Dicen que me caí por las escaleras. Al menos, esa es la historia que cuentan mis padres sobre su torpe hija Brianna, constantemente involucrada en accidentes. Pero las resonancias magnéticas no mienten, y mi investigación reveló la verdad. 17 años de accidentes, trazados en mi esqueleto como un diario secreto. Se suponía que empujar a mi hermano Connor aquel día no iba a paralizarme. Se suponía que iba a ser una broma más que todo el mundo ignoraría. Pero esta vez había un video. Esta vez los médicos llamaron a la policía. Esta vez no me levanté y fingí que todo iba bien. Es increíble cómo un empujón puede destruir todas las mentiras familiares. La casa del lago estaba idealmente situada junto al agua, todo vigas de madera y enormes ventanales que captaban el sol de la tarde. Parecía sacada de una revista, un refugio familiar perfecto. Dentro, Brianna, de 17 años, se acurrucaba en un rincón del salón, intentando pasar desapercibida mientras su numerosa familia llenaba el espacio de conversaciones y risas. Brianna, deja de enfurruñarte en el rincón, la llamó su madre, Rebecca, sin mirarla siquiera. Brianna se levantó lentamente, con los ojos bajos. Con los años, había aprendido que la mejor manera de sobrevivir a estas reuniones familiares era permanecer callada, servicial y alejada de Connor. Su hermano de 19 años había montado un estrado junto a la chimenea, contando alguna historia sobre su fraternidad que hacía reír a sus tíos. La miró al pasar y su sonrisa cambió ligeramente. Ese pequeño cambio en su expresión hizo que a ella se le revolviera el estómago. Aquí viene, anunció Connor lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Brianna está en movimiento. Será mejor que escondáis vuestros objetos de valor. Varios miembros de la familia soltaron una risita. Brianna siguió caminando hacia la cocina. ¿Os acordáis de las navidades pasadas, cuando volcó el armario de porcelana de la abuela? Continuó Connor, calentando al público. ¿A papá le costó, cuánto, $3,000 cambiarlo todo? Fue un accidente, dijo Brianna en voz baja, sin volverse. Contigo todo es un accidente, replicó Connor. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Su padre, Mitchell, se rió desde su silla. Connor, deja en paz a tu hermana. Ya sabes lo sensible que es. La palabra sensible flotaba en el aire como humo. Brianna la había oído toda su vida. Sensible, dramática, compleja. Palabras que utilizaban para explicarlo todo, para convertirla en el problema en lugar de ocuparse de lo que realmente ocurría en su casa. En la cocina encontró a la tía Diana acomodando los bocadillos en un plato. Diana le dedicó una pequeña sonrisa, del tipo que dice que lo entiende, pero no dice nada. Nunca nadie decía nada. ¿Podrías llevar esto al comedor?, preguntó Diana amablemente. Brianna asintió, agradecida por la tarea. Llevó el plato con cuidado, sabiendo que Connor la observaba desde el otro lado de la habitación. Podía sentir que sus ojos seguían sus movimientos, esperando que tropezara o se le cayera algo. Consiguió llegar a la mesa y empezó a colocar los platos. «Chicos, esta noche», oyó que su tío le decía a Connor. «Cuando yo estaba en la universidad, sabíamos cómo divertirnos. Nada de esta tontería de las redes sociales». «Nos divertimos», dijo Connor con una voz que tenía un matiz que Brianna conocía demasiado bien. «Cuéntale al tío Gary lo bien que te lo pasas en el colegio». Ella no contestó. Nunca sabía cuál era la respuesta correcta. Si decía que tenía amigos, él se burlaría de ella por mentir. Si admitía que era muy reservada, la llamaba fracasada delante de todos. «No es muy sociable», respondió Connor por ella. «Es más bien un fantasma de biblioteca. Probablemente por eso está tan pálida». «Connor», dijo su madre en voz baja, sin levantar la vista del teléfono, «sé bueno con tu hermana». Pero no había ninguna advertencia real en su voz. Nunca la había habido. La tarde se alargó penosamente.
Jugaban a juegos de mesa y Brianna intentaba participar lo justo para no llamar la atención. Pero Connor seguía encontrando formas de llegar a ella. Cuando ganó una ronda de Trivial Pursuit, la acusó de hacer trampas. Cuando ella se levantó para ir al baño, él comentó que ella siempre se escapaba cuando las cosas se ponían competitivas. Por la noche, el ambiente en la casa había cambiado. Los adultos habían estado bebiendo desde el almuerzo, y los primos más jóvenes se habían puesto de mal humor. Brianna vio su oportunidad de escapar durante una partida de Monopoly particularmente animada. Connor acababa de arruinar a su prima y estaba animándola ruidosamente cuando ella se levantó en silencio. ¿A dónde vas? La voz de Connor interrumpió la celebración. Voy arriba un momento, dijo ella, que ya se dirigía hacia las escaleras. Estás huyendo otra vez. Él ya estaba arriba, siguiéndola. Solo estoy cansada, Connor. Siempre estás cansada o enferma o algo así. Él estaba justo detrás de ella cuando llegó al rellano. Intentó pasar a su lado, pero él se puso delante de ella, bloqueándole el paso. Era más grande que ella, y lo había sido desde que dio el estirón a los 14 años. Ahora, a los 19, de vuelta de su segundo año de universidad, parecía aún más grande que antes. Connor, hazte a un lado, por favor. Estoy defendiendo el reino del dragón, no puedes pasar. Era un juego tan infantil, algo de cuando eran pequeños. Pero ahora no había nada juguetón en sus ojos. Brianna intentó agacharse bajo su brazo, y entonces ocurrió. Las manos de él conectaron con los hombros de ella con fuerza. No fue exactamente un empujón, sino más bien un empellón que la hizo retroceder con fuerza. Vio que su cara cambiaba mientras ella caía. Vio un destello de algo que podría haber sido sorpresa o miedo. Entonces ella estaba rodando, su cuerpo golpeando las escaleras en el ángulo equivocado, su espalda retorciéndose mientras trataba de recuperarse. Oyó el crujido antes de sentirlo. Sonó como la rotura de una rama. Cuando llegó al final de la escalera, el dolor la invadió por completo. No podía respirar, no podía moverse, solo podía quedarse tumbada mirando al techo mientras los pasos retumbaban sobre ella. ¿Qué ha pasado? Era la voz de su madre, aguda por la irritación. Se cayó, dijo Connor rápidamente. Simplemente se cayó. Brianna intentó hablar, intentó decir que eso no era lo que había pasado, pero no podía tomar aire. No sentía bien la espalda, todo le parecía mal. Por el amor de Dios, tronó la voz de su padre desde lo alto de la escalera. Brianna, levántate. Estás montando una escena, lo ha intentado. Lo intentó de verdad, pero cuando trató de mover las piernas, no ocurrió nada. El pánico que la inundaba era peor que el dolor. No puedo, susurró. ¿Cómo que no puedes? Su madre bajaba las escaleras con cuidado, pisándole los talones. Mamá, no puedo mover las piernas. Hubo un momento de silencio. Luego su padre se rió. Se rió de verdad. Ella está bien. Siempre hace cosas así para llamar la atención. Connor apareció en el borde de su campo de visión, con la cara pálida. Solo era una broma, dijo, pero se dirigía a sus padres, no a ella. Yo no la empujé tan fuerte. Entonces, ¿la empujaste? La voz de la tía Diana provenía de algún lugar que Brianna no podía ver. Así no, dijo Connor a la defensiva. Solo estábamos bromeando. Necesita ir al hospital, dijo Diana con firmeza. Tiene que dejar de ser tan dramática, argumentó Mitchell. Brianna, en serio, levántate. Te estás poniendo en evidencia. La familia se había reunido, un círculo de rostros que la miraban, algunos preocupados, otros molestos, la mayoría simplemente incómodos. Se llevaron a los primos pequeños. Alguien dijo algo sobre estropear la velada. Brianna cerró los ojos y las lágrimas le resbalaron por las sienes hasta caer sobre el pelo. Los oía hablar de ella a su alrededor, pero no a ella. Nunca a ella. Ella era un problema que había que resolver, un inconveniente que había que controlar. Y ahora no sentía las piernas y seguían sin creerla. Vamos, cariño. La voz de su madre cambió a la falsa dulzura que usaba en público. Ahora tenían público, y Rebecca Donovan nunca quedaba mal ante el público. Brianna volvió a intentarlo con los brazos, pero el movimiento hizo que un rayo le atravesara la columna vertebral. Gritó. No pudo contenerse.
y cayó de espaldas. Por Dios, murmuró su padre. Connor, ayuda a tu hermana a levantarse. Connor avanzó de mala gana, cogiéndole las manos. Vamos, Bree, deja de ser rara. No me toques. Las palabras salieron más altas de lo que ella pretendía. Intentaba ayudar, dijo él, alzando la voz. Solo era una broma, ¿vale? No era mi intención que te cayeras así. Me empujaste, dijo Brianna, con la voz temblorosa. La cara de Connor estaba roja ahora. Tú eres la torpe, siempre te tropiezas con las cosas. ¿Recuerdas cuando se cayó de la bicicleta el verano pasado? ¿Y aquella vez que tropezó en la cafetería del colegio? Brianna quería gritar que tampoco habían sido accidentes, que Connor le había soltado la cadena de la bicicleta, que la había hecho tropezar en la cafetería. Pero, ¿para qué? Nunca la creyeron. Nunca quisieron creerla. Deberíamos llamar a una ambulancia, volvió a decir la tía Diana, con el teléfono en la mano. De ninguna manera, dijo Mitchell con firmeza. No vamos a desperdiciar los servicios de emergencia por la histeria de una adolescente. Mitchell, ella dice que no puede mover las piernas, argumentó Diana. Está mintiendo, dijo él con firmeza, o exagerando. Siempre lo hace. El tiempo transcurrió de forma extraña. Brianna yacía en el suelo mientras la familia discutía sobre ella. Alguien sugirió trasladarla al sofá, pero cuando lo intentaron, el dolor era tan intenso que casi se desmaya. Al final, la dejaron donde estaba, echándole una manta por encima como si fuera un mueble roto con el que no sabían qué hacer. La fiesta continuaba a su alrededor. Los oía en el comedor, el tintineo de los cubiertos, el murmullo de la conversación. Estaban cenando mientras ella yacía en el suelo. El entumecimiento de las piernas se extendió, una sensación de frío le subió desde la parte baja de la espalda. Intentó mover los dedos de los pies, concentrándose en ello, pero no pasó nada. Su prima Lily, de 8 años, se había acercado sigilosamente mientras los adultos estaban distraídos. Lily era una niña tranquila de enormes ojos marrones que rara vez hablaba en las reuniones familiares. Brianna, susurró arrodillándose a su lado. ¿Estás herida de verdad? Sí, susurró Brianna. ¿Por qué no te ayudan? Brianna no sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que a veces las personas que se supone que te protegen son las que más daño te hacen? ¿Puedes quedarte conmigo?, preguntó Brianna en su lugar. Lily asintió con la cabeza y se sentó a su lado con las piernas cruzadas. Permanecieron así durante lo que parecieron horas. Lily acariciando de vez en cuando el pelo de Brianna, de una forma que su propia madre nunca había hecho. «Esto es ridículo», oyó Brianna decir a su tío Derek desde el comedor. «Está bien», insistió Mitchell. «Créeme, conozco a mi hija. Esto es lo que ella hace». «¿Qué hace tumbada en el suelo paralizada?», preguntó sarcástica Natalie, la mujer de Derek. «No está paralizada», dijo bruscamente Rebecca. Siempre estaba celosa de Connor. Siempre intentaba meterle en problemas tirándose por las escaleras. «No la conoces como nosotros», dijo Mitchell con firmeza. «Es manipuladora. Lo ha sido desde niña». Brianna sintió que la mano de Lily se estrechaba contra la suya. Incluso una niña de 8 años podía reconocer el gaslighting cuando lo oía. La discusión continuó hasta que Natalie se levantó de la mesa y anunció que iba a llamar a los servicios de emergencia. «Hazlo y ya no serás bienvenida en esta casa», amenazó Mitchell. «Bien por mí», replicó Natalie, que ya se había puesto el teléfono en la oreja. La habitación estalló. Mitchell gritó sobre demandas y lealtad familiar. Rebecca lloró sobre cómo Natalie lo estaba arruinando todo. Connor no paraba de decir que solo era una broma, una y otra vez, como un disco rayado. Cuando los paramédicos llegaron 15 minutos más tarde, la casa estaba en silencio. 2 paramédicos, un hombre y una mujer, entraron con una calma profesional que atravesó el caos familiar como un cuchillo. «Hola», dijo la mujer, arrodillándose junto a Brianna. «Soy Lisa. ¿Cómo te llamas?» «Brianna». «Hola, Brianna. ¿Puedes decirme qué ha pasado?» «Se ha caído», dijo Rebecca rápidamente, antes de que Brianna pudiera contestar. «Es torpe. Se cae todo el tiempo». Lisa no miró a Rebecca, sino a Brianna. «¿Puedes decirme qué ha pasado?» «Me empujaron», dijo Brianna en voz baja. «Escaleras abajo». «Está confusa», intervino Mitchell. «Los niños son niños». El médico ya la estaba examinando, con manos suaves pero minuciosas.
¿Siente esto? Preguntó tocándole las piernas. No, miró a Lisa. Tenemos que moverla inmediatamente. No es necesario, protestó Rebecca. Solo tiene un hematoma. Probablemente se ha dado un tirón. Lisa se levantó despacio y se volvió hacia los padres de Brianna. Señoras, su hija muestra signos de una posible lesión medular. Necesita atención médica inmediata. Está fingiendo, dijo Mitchell. El médico estaba revisando la espalda de Brianna, levantándole suavemente la camisa. Estaba muy quieto. Lisa, dijo en voz baja, tienes que ver esto. Lisa se acercó a mirar y su expresión se endureció. Brianna no podía ver lo que estaban mirando, pero podía adivinarlo. Moratones, viejos y nuevos. Un mapa de las bromas de Connor escrito en su piel. Nos estamos transportando ahora, dijo Lisa, su voz diferente. Y vamos a necesitar que alguien nos acompañe para responder a algunas preguntas. Iré yo, dijo Rebecca rápidamente, cogiendo su bolso. En realidad, necesitaremos a los dos padres. Política del hospital. Mientras cargaban a Brianna en la camilla, oyó a Lisa hablar en voz baja por la radio. La mayor parte era jerga médica que ella no entendía, pero oyó claramente la última parte. Solicito presencia policial en el hospital. Posible situación de maltrato infantil. La cara de Connor apareció sobre ella mientras la subían a la ambulancia. Ahora parecía asustado, muy asustado. Bree, susurró con urgencia. No digas ninguna estupidez, ¿vale? Solo era una broma. Sabes que solo era una broma. Pero Brianna ya no fingía, ya no lo defendía, ya no guardaba silencio. Cuando la estaban subiendo a la ambulancia, lo miró directamente a los ojos y dijo lo bastante alto como para que todos la oyeran. No, Connor, no fue así. El hospital era un borrón de paredes blancas y luces brillantes. Llevaban a Brianna por los pasillos, mientras el personal médico gritaba términos que ella no entendía. Los analgésicos que le habían dado en la ambulancia hacían que todo pareciera distante y fantasmal, pero aún podía sentir el peso de lo que estaba ocurriendo. Chica de 17 años, se cayó por las escaleras hace unas 3 horas, le dijo Lisa al médico de urgencias. Posible lesión medular, incapacidad para mover las extremidades inferiores, múltiples hematomas en diversas fases de curación en la espalda y el torso. La doctora, una mujer de ojos amables tras unas gafas de alambre, se inclinó sobre Brianna. Soy la doctora Martínez, vamos a cuidar de ti, ¿vale? Brianna asintió, o lo intentó. Le habían puesto un corsé en el cuello y le costaba moverse. Tenemos que hacerle un examen de inmediato, dijo la doctora Martínez, una serie espinal completa, y quiero un escáner de cuerpo entero. Mis padres, susurró Brianna. Están aquí, dijo la enfermera con suavidad. Están en la sala de espera. Mientras la llevaban a la sala de resonancia magnética, Brianna pudo oír la voz de su madre resonando por el pasillo. Ella está bien. Todo ha sido un malentendido. La sala de resonancia magnética era fría y estéril. El técnico, un joven llamado Kevin, le explicó todo lo que estaba haciendo mientras la colocaba. Va a hacer mucho ruido, dijo con suavidad, como el ruido de una construcción. Pero yo estaré aquí todo el tiempo y puedes hablar conmigo por el interfono si necesitas algo. La enfermera se quedó con ella, cogiéndole la mano mientras la introducían en la máquina. El tacto de la mujer era suave, maternal, como nunca lo había sido el de su propia madre. «Eres muy valiente», susurró la enfermera justo antes de que se pusiera en marcha la máquina. La resonancia parecía no tener fin. Los golpes y los chasquidos resonaban en sus huesos. Brianna cerró los ojos e intentó pensar en otra cosa, pero su mente volvía una y otra vez a la cara de Connor, al momento de sorpresa cuando ella cayó, como si ni siquiera él hubiera esperado llegar tan lejos. Cuando terminó, Kevin ayudó a trasladarla a una cama normal de hospital. Su rostro era cuidadosamente neutro, pero Brianna pudo ver cómo miraba a la enfermera. El médico vendrá enseguida, dijo, pero algo cambió en su voz. Por primera vez sola en la habitación, Brianna pudo oír a sus padres en el pasillo. Su madre había llegado y exigía hablar a solas con el médico. «Necesito saber lo que le dice a la gente», dijo Rebecca. «Tiende a exagerar». «Señora, su hija tiene una lesión grave», respondió alguien. «Siempre ha sido torpe», intervino la voz de su padre. «Esto debe valer miles de dólares para nada». El teléfono de Brianna sonó en la mesilla de noche. La enfermera lo rescató de su bolsillo,
Miró la pantalla y se le revolvió el estómago. Un mensaje de Connor. No digas nada estúpido. Era una broma. Ya sabes cómo reaccionan mamá y papá. No lo hagas peor de lo que es. Luego otro. Lo siento, ¿vale? No querías hacerte daño. Y otro. Si les dices que lo hice a propósito, destruirás nuestra familia. Aún estaba mirando los mensajes cuando volvió el doctor Martínez. Y esta vez no estaba sola. El técnico estaba con ella y ambos parecían serios. Brianna, dijo la doctora Martínez mientras acercaba una silla a la cama, tengo que hablar contigo sobre lo que hemos encontrado. ¿Estoy paralizada? La palabra salió en un susurro apenas audible. No, dijo rápidamente el doctor Martínez. La buena noticia es que, aunque tiene una fractura por compresión en la vértebra L3, la médula espinal está intacta. Con tratamiento y fisioterapia, debería recuperar toda la movilidad. Brianna sintió que el alivio la inundaba, pero la expresión del médico no cambió. Sin embargo, prosiguió la doctora Martínez, la resonancia magnética ha mostrado algo más, algo inquietante. Sacó imágenes de la tableta y se las mostró a Brianna. Parecían imágenes blancas y fantasmales de huesos. Estas son tus costillas, dijo señalándolas. Esta fractura de aquí es reciente, de hoy, pero estas, señaló otras zonas, son más antiguas. Están en distintas fases de curación. Esta tiene unos 2 meses. Esta otra tiene unos 6 meses. Brianna miró las imágenes. Pruebas. Por fin, una prueba de que no estaba loca, ni era dramática, ni se estaba inventando nada. También hay esto, continuó el doctor. Martínez, mostrando otra imagen, una fractura vertebral T7 que tiene al menos 1 año. Brianna, estas lesiones pintan un cuadro de trauma repetitivo. ¿Puede decirme cómo se produjeron? De repente la habitación quedó en silencio. Brianna oía los pitidos de su monitor cardíaco, oía voces en el pasillo, pero todo parecía muy lejano. Mi hermano, dijo finalmente. Connor, le gusta jugar duro. ¿Jugar duro cómo? Y de repente todo empezó a salir a borbotones. Empujones, accidentes, que no lo eran. La vez que la empujó de su bicicleta y ella tuvo una contusión. La vez que la encerró en la nieve, solo con su pijama. La vez que le metió la cabeza bajo el agua, en una piscina, hasta que casi se ahogó, y luego le dijo a todo el mundo que se había portado mal y que no podía soportarlo. La doctora Martínez escuchaba sin interrumpir, tomando notas en una tableta de vez en cuando. Cuando Brianna terminó, la doctora guardó silencio un momento. Brianna, lo que describes es violencia. Violencia física. Y por estas fotos, parece que duró mucho tiempo. Mis padres dicen que soy torpe, dijo Brianna automáticamente. No eres torpe, te están haciendo daño, y por lo que veo aquí, te han hecho daño durante años. Llamaron a la puerta y una enfermera se asomó. Doctora, los padres insisten en ver a su hija. Todavía no, dijo la doctora Martínez con firmeza. Primero tengo que hacer unas llamadas. Se volvió hacia Brianna. He pedido a la seguridad del hospital que se ponga en contacto con la policía. Alguien tiene que documentar esto adecuadamente. ¿Le parece bien? Brianna asintió y sintió que algo se movía en su pecho. Por primera vez en su vida, alguien la creía. Alguien vio lo que estaba pasando y le puso nombre. Sus padres debieron de pasar junto a las enfermeras, porque de repente entraron en la habitación. La cara de su madre ardía de rabia. La mandíbula de su padre estaba apretada. ¿Qué mentiras les estás contando?, exigió Rebecca. Señora Donovan, dijo el doctor Martínez poniéndose en pie, voy a tener que pedirle que se marche. Es mi hija. Tengo todo el derecho a estar aquí. Su hija tiene 17 años y me ha hablado de los abusos. La política del hospital requiere... ¿Violencia? La voz de Mitchell era peligrosa. Se cayó por las escaleras. Si dice algo más, está mintiendo. Las pruebas médicas dicen lo contrario, dijo el doctor Martínez con calma. ¿Pruebas médicas? Rebecca se rió, pero sonó histérica. Es torpe, siempre ha sido torpe. Cuéntales, Brianna, cuéntales todos tus accidentes. Pero antes de que Brianna pudiera contestar, 2 guardias del hospital aparecieron en la puerta, junto con un policía. Señor y señora Donovan, dijo el agente, soy el oficial Rodríguez. Necesito hablar con usted y con su hijo. ¿Está él aquí? Esto es una locura, dijo Mitchell.
No hablaremos con nadie sin un abogado. Está en su derecho, dijo el agente Rodríguez, pero necesito que venga conmigo ahora. Tenemos preguntas sobre las lesiones de su hija. Rebecca se volvió hacia Brianna, y por un momento su máscara desapareció por completo. La mirada que dirigió a su hija no era de preocupación maternal, ni siquiera de ira, era puro odio. Estás destruyendo esta familia, siseó. No, dijo Brianna, encontrando por fin la voz. Connor lo hizo, y tú se lo permitiste. El agente Rodríguez escoltó a sus padres, pero no antes de que Brianna le oyera decir algo que hizo que el corazón le diera un vuelco. También tendremos que hablar con Connor Donovan. ¿Está en la sala de espera? La doctora Martínez volvió a sentarse junto a la cama de Brianna. Hiciste lo correcto, le dijo con dulzura. Sé que ahora no lo parece, pero hiciste lo correcto. Brianna miró las imágenes de la resonancia magnética que aún aparecían en la tableta. Todas aquellas viejas fracturas, todos aquellos daños ocultos eran por fin visibles. La verdad estaba literalmente escrita en sus huesos. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora nos aseguramos de que estés a salvo, dijo el doctor Martínez, y nos aseguramos de que esto no vuelva a ocurrir. A través de la puerta, Brianna pudo oír una conmoción en el pasillo. La voz de Connor, alta y a la defensiva. Solo era una broma. No pretendía hacerle daño. Siempre ha sido dramática. Luego, la voz del oficial Rodríguez, calmada pero firme. Señor Donovan, necesito que venga conmigo. Durante años, Brianna había estado cayendo, y nadie la había atrapado. Pero por fin había alguien al pie de la escalera, dispuesto a ayudarla. La resonancia magnética no solo mostraba sus lesiones, sino también la verdad. Y la verdad, después de tanto tiempo, por fin la estaba liberando. El pasillo del hospital se había convertido en un campo de batalla. A través de la puerta, Brianna pudo oír cómo la voz de su madre se elevaba a un tono que solo había oído en contadas ocasiones, cuando la imagen cuidadosamente construida de Rebecca Donovan se veía realmente amenazada. «¡No pueden llevarse a mi hijo!», casi gritó Rebecca. «Es un buen chico. Está en la universidad. Tiene futuro». «Señora, tiene 19 años». La voz del agente Rodríguez era uniforme. «Es un adulto y tenemos que hacerle algunas preguntas sobre las lesiones de su hija». «Fue un accidente». La voz de Connor se quebró. «Se lo dije. Solo estábamos bromeando». Brianna se subió la fina manta del hospital hasta la barbilla, intentando ahogar el caos. Unos suaves golpes en la puerta la hicieron levantar la vista. Entró una mujer de unos 40 años, de ojos amables y chaqueta profesional. «Hola, Brianna, soy Angela Foster de los Servicios de Protección de Menores. Aunque tienes 17 años, intervenimos porque hay niños más pequeños que visitan tu casa. ¿Puedo sentarme?». Brianna asintió. Angela acercó una silla con movimientos tranquilos y pausados. «Sé que ya ha contado su historia, doctora Martínez, pero necesito que me la cuente usted. Y necesito saber lo de su prima Lily y los otros niños que pasan tiempo en su casa». «Lily está a salvo», se apresuró a decir Brianna. «Connor solo me hace esto a mí». «¿Qué te hace pensar eso?». Brianna nunca se lo había planteado. «Supongo que yo era la única que le decía que no. Cuando éramos niños, no le dejaba copiar mis deberes. No lo cubría cuando rompía algo. Me llamaba chivata». Angela tomaba notas en un pequeño cuaderno. «¿Y tus padres?». «Creen que es perfecto. Es atleta, popular, va a una buena universidad. Yo solo…». Se interrumpió. ¿Solo qué? «Un problema, uno complicado, uno que arruina las cosas por su mera existencia». Antes de que Angela pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Mitchell Donovan estaba allí de pie, con la cara roja de rabia, un hombre con un traje caro a su lado. «Este es Bradley Patterson, nuestro abogado», anunció Mitchell. «Brianna, no debes decir ni una palabra a nadie sin que él esté presente». «Señor Donovan», dijo Angela con calma, «su hija está testificando sobre sus lesiones. Tiene derecho a hablar libremente». «Es menor», dijo la abogada con suavidad, «y como sus padres, mis clientes tienen derecho a estar presentes durante cualquier interrogatorio». De hecho, apareció en la puerta el doctor Martínez.
Brianna tiene 17 años y en el estado de Idaho puede tomar sus propias decisiones médicas y hablar con las autoridades sobre los malos tratos sin el consentimiento de sus padres. Violencia. La voz de Mitchell era peligrosa. Mi hijo empujó a su hermana durante un partido. Los niños se pelean. Eso no es violencia. Señor Donovan, volvió a decir el agente Rodríguez, acabamos de revisar los mensajes de texto que su hijo envió a su hija después del incidente, mensajes en los que admite haberla empujado y le dice que no diga nada. Detenemos a Connor por agresión. La explosión fue instantánea. Rebecca empezó a sollozar dramáticamente. Mitchell gritó sobre demandas y el abogado amenazó con arrestarla ilegalmente. Pero a pesar de todo, Brianna oyó la voz de Connor desde el pasillo. Ella me obligó a hacerlo. Siempre me provoca. Sabe cómo sacarme de quicio. Ya basta, Connor, dijo otro agente. Tienes derecho a guardar silencio. Las palabras se apagaron mientras se lo llevaban. Rebecca le siguió, con los tacones repiqueteando en el suelo del hospital. Mitchell se detuvo y miró a Brianna con una expresión que ella nunca había visto. Lo has destruido todo, dijo en voz baja. El futuro de tu hermano, la reputación de nuestra familia, todo lo que hemos construido. ¿Por qué? ¿Para llamar la atención? Por la verdad, dijo Brianna, sorprendida por la dureza de su voz. Se marchó sin decir una palabra más. Angela se quedó con ella otra hora haciéndole preguntas cautelosas sobre su entorno familiar, sobre pautas de comportamiento, sobre las veces que había intentado contárselo a alguien y había sido rechazada. Cuando por fin se marchó, apretó la mano de Brianna. Eres muy valiente, le dijo, y ya no estás sola. Esa noche, la tía Diana se dirigió a su habitación después de horas de visita, mirando a su alrededor con nerviosismo. Tuve que usar mi tarjeta de voluntaria del hospital para entrar, admitió, sentándose en el borde de la cama de Brianna. Tus padres te pusieron en una lista de no visitas, excepto para ellos y su abogado. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Brianna, realmente curiosa. Diana siempre era amable, pero nunca había intervenido. ¿Por qué debería haberlo hecho hace años? Los ojos de Diana se llenaron de lágrimas, los moratones que siempre tenías, la forma en que te retorcías cada vez que Connor se te acercaba, la forma en que tus padres siempre habían ignorado tus heridas. Lo sabía, y no dije nada porque no quería crear drama en la familia. No habría importado, dijo Brianna, tampoco te habrían creído. Probablemente no, pero tenía que intentarlo. Diana sacó su teléfono. Llevo años haciendo fotos en las reuniones familiares. Cuando las estaba mirando anoche, encontré algo. Le mostró la pantalla a Brianna. Era una foto de la fiesta del Día de la Independencia del año pasado. En el fondo, apenas visible, Connor sostenía la mano de Brianna, apretándola con tanta fuerza que incluso contra el fondo borroso se podía ver su gesto de dolor. Hay más, dijo Diane. Navidades de hace 2 años. En una tienes un ojo morado que tu madre dijo que fue por chocar con una puerta. La fiesta de cumpleaños de tu primo, en la que llevas manga larga con 30 grados de calor. Voy a entregar esto a la policía. Nunca te lo perdonarán, advirtió Brianna. De acuerdo, dijo Diana con decisión. No quiero su perdón. La mañana siguiente trajo una nueva complicación. Rebecca llegó con una estrategia diferente. Las lágrimas corrían por su rostro perfectamente maquillado. Cariño, dijo, cogiendo la mano de Brianna. Brianna se apartó. Sé que estás confusa y dolida. La medicación que te están dando puede hacerte recordar cosas diferentes. La resonancia no miente, mamá. La expresión de Rebecca parpadeó. Esas viejas heridas eran producto de tu torpeza. ¿Recuerdas cuando te caíste de la bicicleta? ¿Cuando tropezaste en el colegio? Connor aflojó la cadena de mi bicicleta. Me hizo tropezar en la escuela. No puedes demostrarlo, dijo Rebecca con voz triunfante. Es tu palabra contra la suya. Y, cariño, ¿a quién crees que va a creer la gente? ¿A una atleta estrella con un futuro brillante o a una chica con problemas que ha estado en terapia por ansiedad y depresión? A Brianna se le encogió el corazón. Efectivamente, había estado en terapia durante poco tiempo, hasta que sus padres decidieron que la estaba empeorando y se la llevaron. Las pruebas médicas, empezó Brianna. Muestran lesiones que podrían haber ocurrido en cualquier parte, interrumpió Rebecca. Nuestro abogado dice que, sin pruebas de que Connor las causara a propósito, no son más que desafortunados accidentes.
Se inclinó más hacia ella y Brianna pudo oler su perfume caro. Vete a casa, susurró Rebecca. Diles que estabas avergonzada, que fue un accidente. Connor se disculpará. Te daremos la mejor fisioterapia posible y todo volverá a la normalidad. ¿Normal? Brianna no pudo evitar reírse. Normal era tener miedo en mi propia casa. Normal era que me llamaran torpe y dramática cuando me hacía daño. Normal era que lo eligieras a él antes que a mí siempre. Rebecca se levantó y se alisó la falda. Tienes hasta mañana para decidirte. Después de eso, estás por tu cuenta. Sin fondo para la universidad, sin seguro médico después de los 18. Nada de nada. Solo serás otra triste historia, sola y rota. Cuando se marchó, Brianna se quedó tumbada en la oscuridad, con las lágrimas resbalándole por la cara. Tenían razón en una cosa. Sería su palabra contra la de ellos. La familia Donovan contra su problemática hija. Entonces sonó su teléfono. Era la madre de Lily, Natalie. Mira tu correo electrónico, decía el mensaje. Brianna lo abrió y encontró un archivo de vídeo. Era de la casa del lago, grabado con el teléfono de Natalie. Estaba grabando a Lily cantando, pero en el fondo, clara como el día, había una escalera. Se veía a Connor bloqueando el paso de Brianna, se veía cómo la empujaba, se veía cómo se caía. Todo. Lily mencionó que la grabé, decía el siguiente mensaje de Natalie. Tenemos pruebas. El vídeo lo cambió todo. Pocas horas después de que Natalie lo enviara a la policía, los cargos contra Connor pasaron de agresión simple a agresión con agravantes. La fiscal, una mujer llamada Victoria Chen, de mirada aguda y traje aún más afilado, vino a ver a Brianna en persona. Este video, junto con tu historial médico y tu testimonio, es un caso muy sólido, explicó. Pero tengo que ser sincera contigo. Tu familia tiene dinero. Contrataron a Bradley Patterson, que es muy bueno en lo que hace. Esto se va a poner feo. Ya lo está, dijo Brianna. Victoria sonrió ligeramente. Connor está en libertad bajo fianza con condiciones. No puede tener contacto contigo, no puede acercarse a ti a menos de 200 metros y tiene que entregar el pasaporte. Mis padres pagaron su fianza. Brianna no se sorprendió, pero le dolió. Los días siguientes fueron una tormenta mediática. De alguna manera, la historia se filtró. Estudiante universitario arrestado por agredir a su hermana. Llegó a las noticias locales y luego se extendió a las redes sociales. La fraternidad de Connor lo suspendió a la espera de una investigación. Su universidad anunció que estaba revisando su situación de matriculación. Mitchell y Rebecca se defendieron en el Tribunal de la Opinión Pública. Rebecca se secaba los ojos con un pañuelo y describía a Brianna como una adolescente problemática que siempre estaba celosa de su exitoso hermano. Nos esforzamos mucho con ella, dijo Rebecca al simpático presentador. Terapia, medicación, atención especial. Pero siempre estaba celosa de Connor. ¿Y esas lesiones? Preguntó el presentador con cautela. Siempre ha sido propensa a los accidentes, dijo Mitchell con suavidad. Tenemos años de historiales médicos, caídas, golpes, contusiones. Incluso le hicimos pruebas de trastornos del equilibrio. Eran buenos, tuvo que admitir Brianna. Tomaron todas las lesiones que Connor le había causado y las convirtieron en pruebas de su supuesta torpeza. Pero Victoria Chen fue la mejor. Publicó una declaración con partes seleccionadas de los registros médicos que mostraban un patrón de lesiones consistente con violencia, no con accidentes. Compartió estadísticas sobre la violencia entre hermanos, cómo a menudo se ignoraba y desestimaba. Y luego, con el permiso de Brianna, publicó un único fotograma del vídeo de Natalie. El momento en que Connor rodea con sus brazos los hombros de Brianna, con la cara contorsionada por la ira. La cuidada imagen de Connor se desmoronó de la noche a la mañana. Sus redes sociales se inundaron de comentarios llamándole monstruo. Su fraternidad lo expulsó oficialmente. La universidad anunció que ya no era bienvenido en el campus. Y Connor, como era de esperar, arremetió contra ellos. A pesar de la orden de alejamiento, encontró la manera de enviar mensajes a Brianna a través de amigos comunes. Arruinaste mi vida. Espero que seas feliz. Todo es culpa tuya. Pero el peor mensaje llegó a través de su prima. Ella también miente sobre otras cosas. Nunca le había hecho daño. Esa fue la única vez. Fue entonces cuando Brianna tomó una decisión.
Empezó a escribir. Siempre había llevado diarios, escondiéndolos en distintos lugares donde Connor y sus padres no pudieran encontrarlos. Ahora, en el hospital, empezó a reescribirlos, escribiéndolo todo en su teléfono. Cada incidente, cada herida, cada rechazo, cada excusa. 15 de septiembre, hace 2 años. Connor me empujó a la piscina completamente vestida porque no le dejaba copiar mis deberes. Cuando no pude nadar bien en vaqueros y zapatillas, le dijo a mi madre que me había tirado para llamar la atención. 23 de diciembre, hace 3 años. Me encerró en la despensa del sótano durante la cena de Navidad. 3 horas a oscuras hasta que mi padre por fin me encontró. Connor dijo que estábamos jugando al escondite y que yo era demasiado estúpida para darme cuenta de que el juego había terminado. El 10 de marzo del año pasado, me rompió las costillas mientras peleábamos. Mi madre dijo que fue culpa mía por descuidarme. Tuve que vendármelas yo mismo porque no me llevaron al médico. Páginas y páginas de pruebas fechadas y detalladas. Angela Foster, del Servicio de Protección de Menores, las leyó con lágrimas en los ojos. Esto es abuso sistemático, dijo, y negligencia sistemática por parte de tus padres. El fiscal añadió los diarios a las pruebas. El caso se estaba construyendo. Mientras tanto, Brianna fue trasladada a la sala de rehabilitación del hospital. Su fractura vertebral se estaba curando, pero necesitaba fisioterapia intensiva para recuperar totalmente la movilidad de las piernas. Cuando se levantó por primera vez, apoyada en unas barras paralelas, lloró, no de dolor, sino de alivio. Lo estás haciendo muy bien, la animó Ryan, su fisioterapeuta. La mayoría de las personas con tu lesión tardan semanas en llegar tan lejos. Estoy motivada, dijo Brianna con los dientes apretados mientras daba otro paso tembloroso. Ya lo veo. ¿Te visita hoy tu familia? No, dijo Brianna con sencillez. Ryan no insistió, pero sí tenía visitas. Natalie venía todos los días con Lily, que hacía dibujos para la habitación de Brianna. Diane traía comida casera, haciendo caso omiso de los mensajes de texto de Rebecca llamándola traidora. Incluso el tío Derek se pasó por allí, admitiendo con torpeza que debería haberse enfrentado a Mitchell hace años. Fui un cobarde, dijo simplemente, lo siento. Un periodista del Portland Tribune se puso en contacto con ella para escribir un reportaje sobre la violencia entre hermanos. Tras hablar con Victoria, Brianna accedió a una entrevista con identidad protegida. El artículo, titulado La epidemia oculta, cuando los hermanos se convierten en maltratadores, destacaba vívidamente la historia de Brianna. Hablaba de cómo la violencia entre hermanos se suele despreciar como niños que son niños, de cómo los padres a menudo lo permiten, negándose a ver que un niño es capaz de herir gravemente a otro. La respuesta ha sido abrumadora. Cientos de personas se pusieron en contacto con sus propias historias. Brianna las leía a altas horas de la noche, reconfortada por el hecho de que no estaba sola. Pero los Donovan no se rindieron sin luchar. Bradley Patterson presentó una moción tras otra. Argumentó que el video era inadmisible porque fue filmado sin el consentimiento de Connor. Alegó que los diarios de Brianna eran ejercicios de escritura creativa, no relatos de hechos. Trajo a un experto médico que testificó que las lesiones de Brianna podrían haber sido el resultado de un trastorno del tejido conectivo que causa moretones y fracturas que se forman fácilmente. Intentan engañar a todo el sistema judicial, dijo Victoria a Brianna tras una vista especialmente frustrante, pero los jurados no son tontos, pueden ver las pautas. La fecha del juicio se fijó con 3 meses de antelación. Connor permaneció en libertad bajo fianza, a pesar de que su vida se había venido abajo. Le echaron de su piso cuando sus compañeros se enteraron de los cargos. Su novia le dejó. Sus prácticas de verano fueron canceladas. Mitchell y Rebecca vendieron su casa de campo para pagar su defensa legal. Mira lo que nos has hecho, dijo Rebecca durante el que fue su último enfrentamiento en el hospital. Vamos a venderlo todo. La reputación de tu padre está arruinada. Connor no puede volver a la escuela. ¿Estás satisfecha? Yo no lo hice, dijo Brianna en voz baja. Connor lo hizo. Tú lo hiciste. Cada vez que mirabas hacia otro lado, cada vez que me llamabas dramática, cada vez que lo elegías a él antes que a mí, tú lo hiciste. Te lo dimos todo, explotó Rebecca. Me disteis moratones, ansiedad y un hermano que sabía que podía hacerme daño sin consecuencias, replicó Brianna. La sala era más pequeña de lo que Brianna esperaba.
Habían pasado 3 meses desde su caída y ya podía andar, aunque seguía usando bastón los días malos. Hoy era un mal día, pero se negó a apoyarse en él mientras caminaba hacia el estrado. Connor estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje que no podía ocultar lo mucho que había adelgazado. Sus padres estaban detrás de él, Rebecca agarrada al brazo de Mitchell como un salvavidas. No la miraron. Por favor, diga su nombre para que conste en acta, dijo la secretaria. Brianna May Donovan. Victoria Chen se puso en pie y saludó a Brianna con un gesto de aliento. Brianna, ¿puedes hablarnos de tu relación con tu hermano? Durante las 2 horas siguientes, Brianna habló. Habló de los años de abusos, del miedo constante, del modo en que sus padres rechazaban y menospreciaban su dolor. Mantuvo la voz firme, incluso al describir los peores incidentes. El interrogatorio de Bradley Patterson fue brutal. ¿No es cierto que estuvo en terapia por depresión?, le preguntó. Sí, porque ser víctima de la violencia es deprimente. Llevabas diarios, pero nunca le contaste a nadie lo que supuestamente había pasado. Se lo conté a mis padres muchas veces, no me creyeron. O tal vez estos incidentes no ocurrieron como usted los recuerda. La resonancia magnética no miente, señor Patterson. Tampoco el video. Lo intentó todo. Suponer que estaba celosa del éxito de Connor, que tenía un patrón de conducta de búsqueda de atención, que sus lesiones eran autoinfligidas o accidentales. Pero Brianna había pasado 3 meses preparándose para esto con Victoria. Ni se inmutó. Las pruebas de la acusación eran abrumadoras. El video se reprodujo en una gran pantalla. Las patadas de Connor, claras y deliberadas. Los expertos médicos explicaron cómo el patrón de lesiones era consistente con el abuso a largo plazo. Angela Foster testificó sobre la dinámica familiar que había observado. Luego llegó el testigo sorpresa. Harper Stevens subió al estrado por la acusación. Brianna no reconoció el nombre hasta que la joven subió al estrado. Entonces se quedó boquiabierta. Harper había sido novia de Connor en el instituto. Señorita Stevens, empezó Victoria, ¿cuánto tiempo llevaba saliendo con Connor Donovan? 2 años, el primer y último año. ¿Por qué terminó la relación? Harper miró directamente a Connor. Me empujó por las escaleras. La sala estalló. Rebecca gritó, ¡Está mintiendo! El juez golpeó su martillo. ¡Orden! Harper continuó, con voz temblorosa pero firme. Dijo que había sido un accidente. Al principio le creí, pero luego vi cómo trató a Brianna en la cena familiar a la que asistí. Cómo la hirió accidentalmente. Cómo sus padres lo ignoraron. Me di cuenta de que lo que me hizo a mí tampoco fue un accidente. ¿Lo denunciaste?, preguntó Victoria. No, tenía 17 años. Tenía miedo y vi cómo trataban los Donovan a Brianna cuando intentaba hablar. Sabía que nadie me creería. La defensa de Connor se vino abajo después de aquello. Otras 2 exnovias se presentaron con historias similares. Un compañero de equipo del instituto testificó sobre la naturaleza violenta de Connor. El patrón era innegable. Cuando Connor se defendió, era una sombra de lo que había sido. Solo fue un juego duro, insistía, hermanos y hermanas peleando. Nunca quise hacerle daño de verdad. ¿Nunca pretendiste romperle las costillas?, insistió Victoria. ¿Nunca pretendiste romperle la columna? No sabía que le estaba haciendo tanto daño. Estaba gritando, lloraba, te suplicaba que pararas. ¿Y tú no lo sabías? La mandíbula de Connor se tensó. Ella siempre fue dramática. Como Harper Stevens era dramática, como Chelsea Morgan, como Paige Wilson era dramática. Esto es diferente. ¿Por qué es diferente, señor Donovan? La compostura de Connor finalmente se quebró. Porque Brianna sabía cómo presionarme. Sabía exactamente qué decir para hacerme enojar. Quería que me metiera en problemas. ¿Así que estás diciendo que tu hermana de 17 años merecía romperse la columna vertebral? Estoy diciendo que ella no era culpable de eso. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Culpable de asalto agravado. Culpable de violencia sistemática. Culpable de violar una orden de restricción por contacto con terceros. Connor fue sentenciado a 2 años de prisión y 5 años de libertad condicional. Tuvo que registrarse como delincuente violento. Sus sueños de estudiar derecho y el futuro exitoso que siempre había dado por sentado habían terminado. Mitchell y Rebecca fueron acusados de negligencia infantil y de poner en peligro a un niño.
Se les suspendió la pena y se les obligó a asistir a clases para padres y a terapia. A nadie se le escapó la ironía. Tras el veredicto, Brianna permaneció de pie en el pasillo del tribunal, apoyada en su bastón. Sus padres pasaron de largo sin decir palabra, pero Rebecca se detuvo en el último momento. «Espero que estés contenta», dijo fríamente. «Soy libre», respondió Brianna. Se fue a vivir con Diana, que ya le había preparado una habitación pintada en los suaves azules y verdes que tanto le gustaban a Brianna. No era perfecto, las pesadillas seguían despertándola y algunos días el trauma la abrumaba. Pero volvió a terapia, esta vez de verdad, con una asesora especializada en violencia familiar. 6 meses después, Brianna publicó un ensayo en el Washington Post titulado «La caída que me salvó la vida». Se hizo viral en cuestión de horas. Recibió miles de mensajes de otros supervivientes, de padres que reconocían las señales de alarma que habían ignorado, de hermanos que se daban cuenta de que estaban siendo maltratados. Empezó a hablar en colegios y conferencias sobre cómo reconocer y denunciar la violencia entre hermanos. Testificó ante un comité legislativo estatal sobre la necesidad de mejorar las leyes de protección. La fisioterapia fue agotadora, pero un año después de la caída ya podía caminar sin ayuda. Nunca correría maratones ni practicaría deportes de contacto, pero podía moverse libremente sin miedo. El otoño siguiente empezó la universidad, donde estudiaba trabajo social con especialización en escritura creativa. Un día, su compañera de piso le preguntó por sus cicatrices y Brianna se limitó a decirle: «Mi hermano me hizo daño, pero sobreviví». En el aniversario de la caída, Brianna estaba al pie de otro tramo de escaleras de su dormitorio. Miró hacia arriba, recordando aquel momento de terror, aquella sensación de caer sin que nadie la cogiera. Pero al final se agarró a sí misma. La resonancia reveló la verdad, pero fue ella quien tuvo el valor de hablar. La caída no la destrozó, sino que por fin le dio las pruebas que necesitaba para liberarse. Subió las escaleras lenta pero constantemente. Cada paso era una pequeña victoria. Cuando llegó arriba, miró hacia abajo. Era solo una escalera. Nada más. Su teléfono sonó con un mensaje de Lily, que ahora tenía 10 años y prosperaba. «Hoy he visto tu artículo en clase de mi profesora. Dice que eres un héroe». Brianna sonrió mientras tecleaba una respuesta. No una heroína, solo alguien que por fin ha dicho la verdad. Se dirigió a su habitación y pasó junto a un grupo de estudiantes que reían en el pasillo. Uno de ellos gritó: Brianna, ¿grupo de estudio mañana? Allí estaré, respondió ella. Ahora tenía amigos, amigos de verdad, gente que conocía su historia y seguía queriéndola, no a pesar de su trauma, sino por la fuerza que había demostrado al sobrevivir a él. Esa noche abrió su portátil y empezó a escribir: «Querido Connor, esto es lo último que escribiré sobre ti. Me has quitado 17 años de mi vida, pero no tendrás ni un día más. No te perdono. El perdón es mi derecho a darlo o negarlo, y elijo negarlo. Pero tampoco te odio. El odio significaría que aún tienes poder sobre mí, y no lo tienes. Ya no lo tienes. Espero que aprendas de esto. Espero que consigas ayuda. Espero que nunca vuelvas a hacer daño a nadie. Pero sobre todo, espero no tener que volver a pensar en ti después de hoy. Esto es un adiós, tu hermana, una antigua víctima. Nunca lo envió, lo borró, cerró el portátil y sacó su libro de química. Mañana tenía un examen, una vida que vivir, un futuro que construir. La resonancia magnética mostró las fracturas de sus huesos, pero no mostró la fuerza que siempre estuvo ahí, esperando a sanar, esperando a levantarse. Y se levantó. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos niños torpes están en realidad pidiendo ayuda a gritos delante de todo el mundo, con su verdad enterrada bajo secretos familiares y fachadas perfectas? Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete. Hay más voces que necesitan ser escuchadas.